Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tanta misericordia, tanta bondad, papá Dios. Cómo es Dios de lindo, ¿verdad? Cómo Dios nos da tantas cosas lindas, amor. ¿Qué te ha regalado el Señor? Cuéntame algo que te haya regalado ayer el Señor a tu vida. ¿Qué te dio Dios ayer? Ayer empecé a hacer algo que hace rato me estaba interesando y era que me estén orientando un poco para cómo terminar o sea, poder hacer un libro. Qué lindo, Vamos a ver si aprendo. qué lindo. Y eso lo ves como una bondad. Sí, es un regalo, porque hacía mucho tiempo tenía la inquietud y así, o sea, como que fue llegando y ya. Entonces ha sido una bendición. Me alegra mucho por ti, princesa, y que te des entusiasmo porque son proyectos muy lindos para darlo también a otras personas. Qué precioso, ¿verdad? Todos los días el Señor nos da regalos maravillosos, siempre, sino que generalmente siempre estamos viendo lo más grande y lo más macro, pero siempre hay detalles lindos que el Señor refleja su misericordia y su bondad. Hoy precisamente venimos desde las 3 de la mañana haciendo la coronilla de la misericordia y ha sido una bendición tremenda lo que es la misericordia, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el agua y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó por nosotros. Y todos los días nos da milagros. Si tú te pones a pensar, cualquier detalle mínimo es algo muy lindo. Mira que en psicoterapia, antes de empezar a leer, para tener una plena convicción de que la palabra de hoy es viva y eficaz, en psicoterapia, cuando nosotros estábamos trabajando con los menores infractores y hablando de logoterapia, siempre se plantea que hablemos de algo que haya sido difícil en nuestras vidas, pero que lo hayamos podido superar, y eso se hace a nivel de grupo. Y entonces qué precioso uno poderse levantar y decir, el Señor que me regaló ayer, o en la noche el Señor que me regaló hoy. Entonces, que esta palabra que se va a leer sea viva y el Señor qué nos va a regalar con esta palabra y que ese regalo que nos da no se vaya a desaparecer simplemente, sino que lo tengamos muy atesorado en nuestro corazón. Entonces, vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de crecer en tu amor, por este momento tan lindo que tú nos das, porque tú siempre haces nuevas todas las cosas, Papá Dios del cielo hermoso. Gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por tu gran amor para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú siempre haces nuevas todas las cosas, Papá Dios. Gracias, Papito Dios, hermoso, bello, resplandeciente, maravilloso, excelso. Gracias porque tú estás allí con nosotros. Que esta palabra que hoy se va a leer sea viva y eficaz y que la tengamos atesorada en nuestro corazón para que aprendamos cuál es el verdadero mandamiento. Para que aprendamos, Señor, que tú viniste a dar la vida por nosotros en la cruz y que a través de esta cruz y este sacrificio que tú tuviste por nosotros nos llevas directamente a la presencia de nuestro Padre Dios. Gracias. Y que esa palabra que se va a proclamar en este momento quede grabada aquí en nuestro corazón con letras de fuego. Bendito y alabado seas tú por siempre. Amén, amén y amén. Moni, ¿qué palabra tenemos para hoy? Se encuentra en Mateo 22, de los versículos 34 al versículo 40. Dice así: los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo creo que iniciar, Rafa, con algo importante, porque es que a veces uno estudia las escrituras, pero no investiga un poco. Y es necesario que entendamos una diferencia entre lo que son saduceos,
fariseos y doctores o escribas. Los Los doctores, escribas y los maestros de la ley, que listo. son los mismos Entonces, doctores. averiguando un poquito, los saduceos era un grupo de judío, es lógico, pero funcionaba más como un grupo político. La particularidad de los saduceos, que eran descendientes de Sadoc, es que los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección del cuerpo y tampoco en la asistencia a los ángeles. Esa era la particularidad de los saduceos. Entonces, me supongo que ante la presencia del Señor y lo que le habrá contestado, yo me imagino una conversación de nuestro amado Rey con los saduceos que no creían en la resurrección ni en la inmortalidad del alma, pues no les fue muy bien, por algo quedaron callados, ¿no? Los hizo callar. Los fariseos, como bien se dice, eran personas, también era un grupo Una religioso secta, son dos sectas importante, judías. sí, pero era un grupo importante, eran hombres eh, um, que les interesaba guardar mucho los preceptos de la ley mosaica, pero tenían la particularidad que ellos solamente o sea, ellos lo que más les importaba a los fariseos era la apariencia, pero la realidad ellos no tenían en presente la ley, la vida de la ley, o el espíritu de la ley. Ellos no estaban pendientes de vivir las cosas como debían ser, sino simplemente la apariencia, lo externo, Ellos, sí. dar la imagen. Por eso se dice que eran unos hombres hipócritas y fuera de eso, cuando una persona tiene esa particularidad de que solamente es la apariencia, pero su espíritu está bien lejos de Dios, se le dice generalmente hipócrita o fariseo. Sí, los fariseos eran tan ceñidos a la ley que por eso los preceptos ellos eran demasiado fuertes y muy religiosos en ese aspecto y tenían que cumplirse y eran pero radicales. Pablo era fariseo. Bueno, y la particularidad de los escribas, Rafa, los escribas eran hombres a los cuales, como se dice, escribían, o sea, a ellos se les hacía dictados o transcribían los textos. A ellos también se les podía nombrar los doctores de la ley, precisamente por el conocimiento que podían ellos manejar de la palabra o de los escritos sagrados. Entonces, a veces se les nombra en la palabra de Dios como los doctores o maestros, en este caso, o los escribas. Sí, aún así un fariseo o un fariseo o también un saduceo podía ser doctor de la ley porque eran los que enseñaban en las sinagogas, pero eran sectas muy radicales y por eso es que mi Señor Jesús cuando él hablaba pues lo dijo que iba en contra de todo lo que ellos planteaban y necesariamente pues allí cayó a un saduceo, Saduceo. lo cayó y entonces vinieron a tentar al Señor y a hacerlo caer, ¿no es cierto? Con una pregunta muy interesante y el Señor le responde de una manera súper, súper linda, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Imagínate un doctor de la ley, uno de los que enseña en la sinagoga, viene a preguntarle a mi Señor simplemente por tentarlo, por hacerlo caer en una trampa. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y mi Señor sale con una joya hermosa que es importante tenerla presente. ¿Y cuál es esa, mi amor? Pues realmente la joya es si nosotros nos vamos a los 10 mandamientos de acuerdo a la ley mosaica habla de amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Básicamente eso nos está diciendo, y aquí lo dice también, o sea, el más importante es amar a Dios. ¿Por qué amar a Dios es el más importante? El más importante porque si tú realmente amas a Dios, si tú de verdad conoces a Dios, si tú de verdad entiendes cómo piensa, cómo actúa, cómo crea, o sea, si tú eres capaz de sumergirte en la presencia del Señor, no solamente desde tu mente, o sea, desde lo que tú piensas, razonas desde la inteligencia, desde tus decisiones, desde tu voluntad. Si tú entiendes ese pensamiento y eso para poderlo entender fácilmente lo puedes manejar desde la palabra de Dios, tú y lo amas a raíz de ese pensamiento,
es muy factible que tú vayas a cumplir absolutamente todos los mandamientos, absolutamente los 9 mandamientos restantes. Y si nos vamos a ver en Levítico, si nos vamos a ver ¿cuál es el otro? Eh, Éxodo, capítulo 20. Habla de los mandamientos o de las no, leyes. de leyes, El Levítico. números y Levítico. Números y levíticos que hablan de más de 300 leyes que se establecieron en ese momento, o sea, bueno, muchísimas, no recuerdo cuántas, pero tú cumplirías todas las leyes, las cumplirías. ¿Por qué? Si, como les dije, si tú crees, si tú piensas, si tú estudias, si tú analizas toda la palabra del Señor desde la mirada del Espíritu Santo y te dejas llenar en tu espíritu de esa presencia, de verdad que tú vas a hacer las cosas para agradar a Dios. Vas a hacer las cosas. Tu cuerpo estará sujeto precisamente a ese espíritu, a que las cosas se hagan correctamente. O sea, respetarás a tu cuerpo. Y tu cuerpo será ese templo. O sea, estarás amando a Dios también desde tu cuerpo, completamente. Si tú amas a Dios, si tú lo consideras lo mejor de tu vida, hasta lo alabas, hasta le cantas. Porque tu cuerpo se unirá a tu mente y definitivamente harán las cosas maravillosas para Dios. Pero también vendrá sobre ti ese gozo del Espíritu Santo. Y al venir ese gozo del Espíritu Santo, definitivamente estarás en una unidad perfecta con el Señor. Acordémonos que nosotros somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y significa que nosotros, si estamos en esa unidad, que es lo que Dios espera, de espíritu, alma y cuerpo, significa que realmente somos coherentes con nuestra fe. Pero a veces nuestro espíritu en una parte, nuestra alma está en otra parte y nuestro cuerpo está en otro lado. Y las cosas ahí están como complicadas porque eso es lo que la mayoría de las veces pasa. ¿Por qué? Porque dice la palabra, divide y vencerás. ¿Y qué hace el enemigo cuando nosotros no somos firmes en todo en esos mandamientos? Pues simplemente estamos divididos. El espíritu por un lado generalmente no nos acompaña, pues generalmente nuestra alma está muerta y terriblemente nuestro cuerpo está haciendo de las suyas. ¿O no, Rafa? Sí, por eso ese mandamiento que mi Jesús plantea eh, lo hace mucho más grande de lo que Moisés lo dijo cuando recibió las tablas de la ley allí en el monte Oreb. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿sí? Qué precioso, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, lo vas a amar con todo lo que tú eres. Amar es lo más importante, le dijo a este doctor de la ley, a este pavo real, ¿sí? Que se las creía, pues, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Entonces, es muy particular. Y luego dice otro, el segundo, que me parece tan espectacular, porque el Señor vino no a borrar la ley, sino a darle fuerza y a darle vida. Y le dice algo que a mí me llama mucho la atención, porque aquí viene algo que ha sido bien particular y que el mundo lo ha utilizado de una manera equivocada. Y es cuando le dijo, y ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Porque le dijo al seduceo, tú eres tan arrogante que te amas a ti mismo y solamente piensas en función de ti mismo. Y si como te amas a ti mismo, procura de esa manera, como te amas a ti mismo, amar al prójimo. Se lo dijo, se lo recalcó, se lo enrostró. Fue impresionante. Por eso hay que tener mucha prudencia, porque hay que morir a nosotros mismos y hay que estar en función de los demás. Muere a ti mismo. Sí, eso dice la palabra, hay que morir a nosotros para poder nacer en Cristo, porque ya no soy el que vive yo, sino Cristo es el que vive en mí, porque yo muero a mí mismo. Y ese reproche que le hace el segundo mandamiento, desafortunadamente en el mundo se utilizó de una manera equivocada y ahí es donde viene la tan llamada autoestima que los psicólogos, incluyendo Mónica y Rafa, lo utilizamos, nosotros lo utilizamos por mucho tiempo.
pero actualmente ya no hablamos de autoestima, hablamos es de amor a Dios, de amor a mi Jesús, de amor a mi Padre Dios. Y cuando yo amo a mi Padre Dios, amo al prójimo y yo paso a un segundo plano. Pero cuando yo me quedo en ese amarme a mí mismo, y es algo muy particular porque se lo dijo fue al seduceo. Se lo dijo saduceo, ¿verdad? No seduceo porque seduceo es de otra cosa, saduceo. Sí, es seducción. Es de seducción, ¿sí? Saduceo. Y se lo dijo al saduceo, se lo dijo porque eran tan metidos en sí mismos, tan arrogantes en su conocimiento de la verdad, que la verdad no estaba en ellos. Creían conocer perfectamente sus 270 preceptos, casi 300 preceptos que tenían de los que tú decías, que esos solamente ellos cumplían con eso, cumplimiento, pero no eran capaces realmente de llevar una vida en coherencia con el Señor, en coherencia con lo que ellos sabían, en coherencia con lo que ellos profesaban y exigían a la gente que cumplieran. Ellos no eran coherentes. Y si eres capaz de amarte a ti mismo, ¿por qué no amas a tu prójimo? Le hizo un reproche impresionante. Si bien empieza el Evangelio, mira lo precioso. Dice, Jesús había hecho callar a los saduceos, había hecho callar y aquí le vuelve a hacer callar, lo vuelve y lo calla. Al que no le gusta, al maestro. Sí, pero es un seduceo, mira, dice que es uno de los seduceos, un maestro, cual es el mandamiento de la ley, y mira lo interesante, lo calla, ¿sí? Y otra vez lo vuelve a callar, porque al que no le gusta la sopa, le dan otro segundo plato. Ese dicho lo tenemos a nivel colombiano, ¿sí o no? Al que no le gusta la sopa, otro segundo plato le dan. Y mi Jesús le reprocha nuevamente, que te crees tanto, si te amas a ti mismo, pues ve y ama a tu prójimo. Pero primero ama a Dios sobre todas las cosas porque tú no lo amas. Es increíble cómo el Señor le da una bofetada impresionante a nivel espiritual a ese hombre que se cree más alto que Dios. ¿Sí? Es increíble. Y eso es importante nosotros tenerlos muy referenciado, que si nosotros no tenemos a Dios desde nuestra mente, desde nuestro cuerpo, desde nuestra alma, como número uno en nuestra vida, van a venir otros dioses que se nos van a empezar a meter en la mente, nos van a dominar el cuerpo y nos van a dominar el alma. Y nos van a secuestrar cuando tenemos otros dioses diferentes y los creamos nosotros, como el dios del dinero, el dios del placer, el dios de la esposa o el esposo, porque se nos convierte en dioses, los hijos se nos convierten en dioses, el trabajo se nos convierte en Dios, la ropa, nuestras pasiones, nuestras tendencias pecaminosas se nos convierten en dioses. Entonces, mi Jesús nos da el mandamiento de los mandamientos. Ten a Dios como número uno. Mi madre María, ella lo tenía como número uno. Su oración desde muy pequeñita, desde el vientre materno de la mamá se llamaba Ana. Ana, Santa Ana y San Joaquín. Desde el vientre materno, Santa Ana, mi madre María, era orante. Orante, los niños sienten, los niños experimentan. Por eso fue que Juan Bautista sintió la presencia de mi Jesús y se alegró al sentir la presencia de mi Jesús cuando se encontró mi madre María con Isabel. ¿Sí? Impresionante. Por tanto, nuestro espíritu debe estar siempre sumergido en la oración y tener a Dios como número uno en nuestra mente. Por eso uno de los principios de santidad que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es tener siempre a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, estar en oración constante. Pablo nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Tener a Dios siempre en mi mente y en mi corazón y por todo ser agradecidos, no estarnos quejando, porque todo pasa para bien, segundo principio de santidad. Entonces, esos dos mandamientos están contenidos, todos los mandamientos de la ley de Dios, todos esos 300 preceptos de la ley mosaica de Moisés, ¿sí? Están contenidos en estos dos mandamientos. 10 mandamientos los traduce en dos, los baja a dos, porque Él vino a ser vida. Porque si no entendemos los mandamientos, miremoslo en la cruz, y al verlo en la cruz y comprender el misterio de la cruz y por su santa llaga, su sangre, vamos a entender ese mandamiento hermoso que es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra alma, o sea, con todo lo que somos, con todo lo que somos. Y luego viene el reproche. Y si tú me amas a Dios, entonces ama a tu prójimo, ¿sí? Porque se lo dijo, ese amarse a sí mismo
de donde lo tomaron, ¿no es cierto? Todo lo que fue la nueva era de amarse uno tanto a sí mismo, ¿sí? Que hacen toda la parte de la autoestima y se olvidan de Dios. Y es, si tú eres capaz de amarte a ti mismo, ama a tu prójimo. Si amas a Dios por encima de todo, tu prójimo lo vas a amar. Y ahí es donde viene la misericordia, la compasión, donde viene ese amor por las almas y ese amor por las personas, en especial por tus seres queridos. ¿Qué tanto daño te hace? Así es, entonces el Señor nos está indicando algo muy claro, demasiado claro. Eh, lo primero de nuestra vida siempre será el amar a Dios. Si tú realmente estás sumergido en ese Dios, si tú realmente lo conoces, si tú realmente vives lo que el Señor te dice, todo lo demás tú lo vas a hacer. Absolutamente todo. Es más fácil. Si te concentras en Dios, realmente. O sea, el amor de Dios pone en ti todos los mandamientos, porque no lo vas a ofender. O sea, cuando tú amas a una persona, tú buscas consentirlo, tú buscas darle detalles, tú buscas cambiar cosas que a ti que a esa persona le molestan, tú buscas agradarlo en todas las cosas, ¿sí o no? Cuando tú amas a una persona. Ahora, si tú realmente amaras a Dios, de verdad, todo lo demás lo harías, sin ningún esfuerzo, sin ninguna preocupación, simplemente lo harías. Pero la realidad nos hace falta amar a Dios. Ese es nuestro mayor problema aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque el mal lo que hizo fue que lo desconociéramos a Dios, que realmente no supiéramos quién es, que no supiéramos cuál es su pensamiento, su voluntad, que estaba precisamente viendo en estos días un documental y yo quedé asombrada porque, o sea, fue durísimo el tiempo de la Inquisición, fue durísimo el tiempo del oscurantismo de la iglesia, porque la palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo se sacó de la iglesia, se sacó. Fueron los hombres que en ese momento estaban, desafortunadamente, como hombres en la iglesia hay personas que se equivocan, o sea, desafortunadamente. El mal utilizó a algunos que simplemente estuvieron allí como este primo del rey David, que estaban allí supuestamente para la causa de David, pero resulta que su corazón estaba muy lejos de esa causa. Por eso mató a alguien que David quería, que David apreciaba. Lo decía yo en unas charlas anteriores. El asunto es que muchas veces vamos a la iglesia, muchas veces estamos en la presencia del Señor, pero como dice Rafa, somos religiosos. De verdad no sentimos a Dios. De verdad no amamos a Dios. Simplemente estamos como los fariseos, solamente dando una impresión, solamente dando una apariencia de que sí amamos a Dios, pero la realidad no lo amamos. Y el Señor conoce realmente el corazón. Y en nuestra iglesia, por causa de este tiempo, por causa de no estar presentes realmente con amor a Dios, se presentó esa época tan dura, tan difícil, tan desastrosa, donde hubo tantos muertos, donde posiblemente sí hubo muertos que estaban en herejías, pero habían otros que no lo eran. Pero porque veían milagros, porque veían cosas espectaculares, los consideraban brujos. Y a raíz de eso, o sea, muchas cosas de verdad de la iglesia, muchas cosas de Dios se olvidaron. Fue el tiempo en donde ya las personas no podían estudiar la palabra. O sea, se le quitó al pueblo la palabra de Dios. Pero ya el Señor, o sea, ya el Señor ha abierto puertas, pero estamos tan cómodos con el mundo, tan cómodos con las cosas del mundo, que ahora, a pesar de que las puertas se han abierto para que tú estudies la palabra, para que tú de verdad te formes en la palabra, para que conozcas la voluntad del Padre, su pensamiento, su forma de hablar, de actuar, sus promesas, no la buscas, porque qué pereza madrugar un poco, porque no tengo tiempo, porque el trabajo es más importante, porque los niños están llorando, porque muchas cosas, en vez de levantarse temprano en la mañana para que nada de eso te estorbe.
Ay, no, es que me levanto a las 5. Pues levántate a las 4 y trata de no acostarte a la 1 de la mañana. Porque generalmente si uno pone a mirar a las cosas que uno hace, se, aquí decimos, se embolata con una cantidad de cosas que no son tan importantes. Si tú te organizas, así como lo haces en el trabajo, en esas 8 horas tú tienes que hacer lo que corresponde, pues en casa también debes hacer eso. Debes organizar tu tiempo para que de verdad le des el primer lugar a Dios. Y mira lo importante, Moni, que dice algo aquí con respecto a lo que son estos dos mandamientos. Dice que es el principio de toda ley. Mira, estos dos mandamientos son la base de toda la ley y las enseñanzas de los profetas. ¿Qué quiere decir? Que si las leyes humanas tomaran como concepto fundamental estos dos mandamientos, nuestro mundo sería diferente. Perfecto. Si en tu casa, de tantas normas que tienes, de tantas normas, tomaras como fundamento para esa ley que quieres colocar, o esos principios, o esas, bueno, nosotros teníamos, nos tocó en nuestro convivio, en nuestra relación de pareja, ¿sí? En nuestra relación amorosa, ¿sí? Tormentosa, nos tocó hacer dos pactos de convivencia como niños chiquitos, como en los colegios, para poder convivir con la Mónica. Me tocó hacer un pacto con ella y a ella le tocó hacer un pacto conmigo. Así es. ¿Sí? Primero, nunca más volver a hablar de separación, que nos costó muchísimo porque la separación, la palabra de separación era todos los días, bueno, exagero, Y es fundamental, Rafa, 4 para las veces a la parejas. semana. Es fundamental para las parejas tener ese, es un requisito. Que la palabra de separación o divorcio exista. O sea, no exista, o sea, que se desaparezca del diccionario de los que son casados. Sí, esa palabra desaparecer, eso es un virus, es un virus. Fácilmente, no, es que está con otra, entonces yo me voy a separar. Y Es ya, un entonces cáncer. es un cáncer. Y va para la otra. Y entonces dice, no, entonces voy a buscar la nulidad, ¿sí? Porque entonces me voy a tomar como pretexto que es demasiado inmaduro. Apliquen el test de inmadurez, inmadurez emocional. Todos nos Todavía, rajamos. todavía. Perdón la palabra. Todos la perdemos. Tenemos un audio que llama Madurez e Inmadurez Espiritual, escúchalo y aplícate ese test y me dices si pasas o no pasas. Yo cuando estaba leyendo eso decía, ay Señor, sentía como en mi corazón esos dardazos. Se llama Madurez e Inmadurez Espiritual, escúchalo, Rafael Aníbal Cortés. Aplícale ese test a cualquier persona y te darás cuenta que nadie pasa. Entonces, por cualquier pretexto podemos buscar una nulidad. Entonces, ese virus, o sea, ese cáncer, no te lo dejes llegar a tu casa ni a tu hogar. Entonces, ¿Y cuál fue la segunda? Ah, y la segunda, mi esposa, sí me dijo, Rafa, no te vayas de la cama. Sí, no te vas a dormir ni en A el la sofá, sala, ni al ni otro a la cuarto. sala, ni al cuarto por allá, ni al otro cuarto, o sea, por allá, a los cuartos Ni no al te cuarto de vayas, los niños ni al tampoco. cuarto de los niños, sino quédate en la cama. Porque a pesar de todo, me encanta, me siento segura, me siento bien cómoda contigo aquí. A pesar de que voltees tu masa encefálica para otro lado. O sea, la mente la voltees para otro La lado. cabeza, la La cara. cabeza, sí. Entonces, de verdad, o sea, fueron nuestros pactos, ¿no? Pero si cualquier pacto que tú coloques en tu casa, tienes que estar aquí a las 10 de la noche, aquí no se hace tal cosa, aquí no se hace tal otra, si tú no lo fundamentas en estos dos principios maravillosos, en estos dos mandamientos, lo que manda el Señor hacer, entonces no tiene fundamento. Coloca estos dos principios en todas las leyes, incluso en tu trabajo. Tenlo presente, estos dos mandamientos, A las amar cosas a por Dios amor. sobre todas las cosas y amar al prójimo. ¿Sí? Como tú egoístamente te amas, si no eres capaz de hacer, tu negocio te va espectacular. Tu empresa te va muy bien. Todo lo que tú hagas en el trabajo te va espectacular. ¿Sí? En tu familia te va muy bien. Ya deja de tener esa amante. De verdad. Porque es que tienes heridas en tu pasado. Y como no pones en cuenta estos dos principios, no eres capaz de amar a tu esposa por estar buscando otras cosas donde no las tienes. ¿Sí? Porque estás tratando de llenar son satisfacciones personales y cuestiones más eróticas que cualquier otra cosa diferente. Entonces, ama a Dios por encima de todo. Tenlo presente en tu mente, en tu corazón, y te darás cuenta cómo tu vida va a cambiar y vas a empezar a vivir en armonía Con tu costilla.
con esa persona maravillosa que te hizo daño toda la vida. ¿Sí? Como el Rafa, contigo. ¿Sí? Ah, no, eso sí. Entonces vas a empezar a vivir en un mundo diferente. De verdad, diferente. No dejas de tener dificultades, sí, las vamos a tener, pero va a ser diferente. Entonces, ¿sabes cuáles son los mandamientos? ¿Ya lo sabes? Ahora sí. Entonces, cúmplelos. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a hacer para cumplirlos? Pide al Espíritu Santo que te ilumine. Dile al Espíritu Santo que te dé esa convicción de pecado, que te muestre que lo que te está haciendo patinar del pasado, que no te suelta, que te rompa esas cadenas del pasado que no te dejan ser libre, para que puedas realmente cumplir estos dos preceptos lindos, que son lo que el Señor te manda a hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Como siempre se preguntan, pero Dios, ¿para qué me mandó? ¿Para qué me puso este sinapismo? Decimos aquí en Colombia, ¿no? ¿Para qué me puso este problema aquí a mi lado? ¿Para qué me puso este sirirí? Otra palabra que decimos en Colombia. ¿Para qué nos puso este problema aquí a mi lado? Esta es mi cruz. Qué pena, esa no es tu cruz. Esa no es tu cruz. Realmente la cruz es el amor, ¿sí? La cruz es llevar estos dos preceptos en tu vida. Eso es. Y si los llevas, vas a poder convivir de una manera muy armoniosa con aquellas personas que para ti han sido todo un complique. ¿Qué te parece? Súper espectacular. Súper califragilístico espiralidoso. Diría la Mary Poppins. Mary Poppins. Dios los bendiga y que tengan un día maravillosamente espectacular. Que la paz del Señor reine en sus corazones y ten en cuenta estos dos mandamientos. Dios los Amén. bendiga. Dios los bendiga.